Продолжим изучение послания к евреям, который задает 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 Vorbildsweise im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica está en el libro de Hebreos, recorriendo una cantidad impresionante de términos que nos hablan, nos dirigen, especialmente, Héctor, al darte la bienvenida a la persona de Jesucristo. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y por supuesto, es hermoso, Esteban, poder ver en la jungla semántica en el día de hoy también, en este ambiente greco-judío, estas imágenes de verbos, preposiciones, conjunciones, estilos literarios, bueno, todo que está apuntando a Jesucristo. En el programa pasado estábamos comenzando en el verso 3, y tiene tantas palabras enfáticas el verso 3, habíamos dicho que siendo el resplandor, siendo o existiendo. Hablaba de un resplandor, es el foco de rayos emitidos hacia adelante de la gloria del Padre. Decíamos entonces que Él es la imagen misma. Esto indica específicamente que todo atributo del Padre está en perfecta reproducción en el Hijo, por cuanto Él es Dios. No es que Él es un semidios, Él es Dios, por eso Él es la imagen misma. Él en otro momento, en otro pasaje dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entiendo. Él es el Dios visible. Pero cuando hablamos de sustenta, como es un participio, estamos hablando que era sustentando continuamente, ¿no? Esa era la idea fuerte, indicando la continuidad, indicando la acción sin límites de tiempo. Esta es la idea de sustenta, el verbo es ferón, ferón en griego, que es un participio presente activo, siempre indicando los participios en tiempo presente, su acción sin limitaciones de tiempo. Por eso algunas traducciones no ponen sustenta, sino que dice está sustentando, esa es la idea. Y de repente dice habiendo efectuado la purificación. Toda esa frase, habiendo efectuado la purificación, es el verbo participio también aoristo poiesámenos. Y esto es muy importante porque indica que Él efectuó algo que es completo, final, y está hablando de la purificación. Y nosotros terminamos en el programa pasado hablando que la palabra purificación, la palabra catarismón, involucraba la obra perfecta de Cristo, o sea, limpieza, catarismón quiere decir, limpieza a fondo, total y completo. Bien, el mejor jabón para lavar, digamos. Exactamente, realmente esto sí que quita H1N1, ¿verdad? Blanqueador, todo. Todo mejor que el alcohol, porque es un sustantivo, en este caso no es un verbo, es un sustantivo muy enfático, catarismón, que indica la limpieza a fondo y total y completa de lo que es nuestra vida. Por eso, la palabra catarismón involucra la obra de Cristo que nosotros vimos, que era justificación, o sea, Él quita la culpabilidad del pecado. ¿Sabes, Esteban? A mí me gusta una frase, utilizarla cuando enseño esto en el seminario, y digo que la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, le quitó al diablo el poder de acusar a cualquiera que se valga de Cristo. O sea, realmente en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por supuesto que el pecado está en el mundo, ingresó al mundo, y dice Romanos 5:12 que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, o sea, nosotros necesitamos un Salvador. A veces me preguntan, ¿por qué Dios está condenando? Y yo digo, gravísimo error, ya están todos condenados. Lo que está haciendo Dios es salvando a toda la humanidad. Por eso, nosotros sabemos que el pecado
había establecido su dominio sobre la raza humana, y Cristo viene para quitar el poder. No es para quitar el pecado. A veces hay que entender bien la palabra, porque el pecado seguirá estando en el mundo, pero le quita el poder, o sea, no podrá tomar el pecado control de señorío sobre aquellos que se valgan de Cristo. Eso es importante. Es muy importante, lo dice Romanos 6:14, lo dice con una palabra que dice así: el pecado no se enseñoreará del hombre, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra enseñorear es la palabra kurios en griego, que quiere decir tomar control de señorío. Por supuesto que el pecado va a estar todavía, pero no va a tener poder sobre aquellos que se valgan de la sangre de Cristo. Entonces, o sea, lo que hay es una purificación, pero no, digamos, de esa persona, de ese grupo humano que decide seguir a Cristo, pero no hay una extirpación del pecado del mundo en el que vivimos. Exactamente, hasta que nosotros, porque la justificación quita la culpabilidad del pecado, la santificación quita el poder del pecado, y la glorificación me quita de la presencia del pecado. No estaré más aquí. Mientras... O sea, eso va a ser cuando estemos con el Señor. Sí, exactamente, cuando Él venga a buscarnos. Mientras tanto, el pecado va a estar en el mundo. Es interesante este dato. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Cristo, el poder de Cristo en la cruz... Bueno, el poder de Cristo en la cruz fue formidable. Derrotó a Satanás, el pecado y la muerte. ¿Qué quiere decir? El cristiano no muere, pasa a otra vida eterna. Y cuando hablamos de la sentencia de Satanás, porque alguien puede decir, pero si Cristo lo venció en la cruz, ¿por qué todavía está la maldad o el malo en el mundo? Bueno, muy sencillo. Cuando Él muere en la cruz, le escribe el cedulón de desalojo. Entiendo. Con fecha incluido. Cuando Él venga va a ser el camión de lanzamiento. Van a estar ahí los obreros para sacar para afuera todo. Exactamente. Ahora, mientras recibió el cedulón y el camión todavía no viene, aunque el camión viene en la esquina, viene pronto, ya salió, está dando vueltas, viene en cualquier momento. Bueno, en ese interín se le quitó el poder de condenar a aquel que se valga de la sangre de Cristo. Entonces Él va a tirar la piedra a la casa, a romper los vidrios, va a tratar de hacer alguna cosa limitado por el poder de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, justificación quita la culpabilidad, santificación me quita el poder del pecado, pero glorificación me quita de la presencia del pecado. ¿Qué quiere decir? Nunca más voy a estar en la presencia del pecado, porque voy a estar con Él. Impresionante. Eternamente. Que venga pronto ese día, dice uno, ¿no? Claro que sí, porque nosotros ya vamos a estar librados de todo, ¿verdad? Absolutamente de todo, y ahí será el gran manjar. Mientras tanto, aquí en esta tierra, vamos disfrutando momentos muy especiales con Dios. Ahora, ¿te imaginas lo que va a ser la gloria eterna? Eso va a ser el manjar de los manjares. Mientras tanto, seguimos saboreando buenos momentos aquí en la tierra. Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica en Hebreos capítulo 1, viendo cómo Cristo ha llevado la purificación de nuestros pecados. Venimos enseguida. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Seguimos con la secuencia de hechos que describe el libro de Hebreos, Héctor, y nos decía el escritor que Cristo llevó a cabo la purificación de los pecados, pero luego de eso realizó o tomó una acción diferente. Sí, por lo menos la Biblia habla de 4 puntos muy importantes en el versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3, termina diciendo que después que logró la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él fue el sumo sacerdote y la víctima, la ofrenda a la vez. Dice algo interesante, Esteban, que para un uruguayo tendría un sentido diferente, porque dice se sentó. Claro. Cuando un uruguayo se sienta, está cansado, está haciendo un poco de cebo. Pero en la terminología bíblica se sentó. ¿Es diferente? Ekatiesen es sentarse. No tiene nada que ver con el concepto de descansar, dejar de trabajar. Claro, indica simplemente terminación de su obra redentora. Bien. Eso es lo que está indicando cada vez que aparece que Cristo se sentó.
no es cansancio, sino ya no hay más nadie que pueda hacer la obra redentora. O sea que está Cristo completa, ¿no? está completo, exactamente. Indica la terminación, la finalización y lo completo de la obra redentora. Por Mientras eso, tanto sigue sosteniendo todas las cosas, como decías vos, con su palabra poderosa, habiendo culminado la purificación, pero ahora está en un momento de espera, digamos. claro. Bueno, sentarse aquí no está indicando que Jesucristo está pasivo. Claro, Él entiendo. está continuamente intercediendo por nosotros. Inclusive, el libro de Hebreos, cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a ver que él dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, o de mano, figura del verdadero, Sí. sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Entiendo. la actividad sigue siendo muy fuerte. Muy fuerte. Sí, lo que se sentó es en cuanto a la obra redentora. Claro, eso está culminado. Está culminado. Pero que Dios sigue bendiciendo, salvando, que Dios sigue extendiendo su amor hacia los pecadores, hacia los que no le han conocido continuamente, y que Dios sigue intercediendo por aquellos cristianos que están orando y pidiendo, bueno, eso Esa es la obra de Cristo. esa es la obra de Cristo. Entonces, en cuanto a la obra redentora, se terminó en la cruz y se terminó la obra. O sea, no habla de cansancio, sino de terminación de su obra redentora. Pero dice otro término, no solo se sentó, dice a la diestra. El el adjetivo, que es muy expresivo en el griego, dexia, indica la posición de honor y autoridad. Aún nosotros decimos, es mi mano derecha, aunque yo sea zurdo. Claro. Aunque escriba con la zurda, Sí, sí. yo voy a decir, es mi mano derecha. Y uno dice que es antagónico, debería decir, es mi mano izquierda. Bueno, es un término, ¿verdad? Es un término que está indicando una posición de honor. En la Biblia, cuando habla derecha, siempre es posición de honor y autoridad. Entiendo. Cuando dice Isaías 41:10, un clásico, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra derecha de mi justicia. Entonces, nosotros vemos que derecha siempre es posición de honor y autoridad. Pero enseguida dice, a la diestra de la majestad. Y majestad es un término, es un sustantivo, megalosunes, es un término en las Escrituras que siempre se refiere a Dios. Bueno, Dios y Cristo es lo mismo, Jesucristo Claro. es Dios, ¿verdad? Pero siempre, absolutamente, no hay palabra como esta, megalosunes, que habla de la magnificencia, o alguna traducción puede decir majestad o magnificencia, nunca se refiere al hombre. Se refiere a Dios. O, de vez en cuando, lo vamos a ver aplicado a Cristo, pero Cristo es Dios. Está justamente el término aplicándole a Él, diciéndole, Él es Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. Bien. Majestad. Y ahora termina diciendo en las alturas. ¿Por qué menciona las alturas? Bueno, la idea es casi obvio. En las alturas, él lo va a desarrollar en el capítulo 3 y 4, en las alturas es donde nada puede cambiar. En las alturas, porque esa es la idea griega. En las alturas, cuando ellos hablaban de las alturas, los cielos, ellos no estaban pensando solamente algo majestuoso, sino que algo es inmutable, intransmisible, que nada cambia. Bueno, aquí tenemos a el Dios eterno, soberano, Jesucristo, se sentó, terminó la obra redentora, en una posición de honor, en la majestad, término aplicable siempre a Dios, y en un lugar donde todo es inmutable, intransmisible. Esto es importante porque para los judíos, que todo cambiaba, todo variaba, y que venían reglamentos, no nos olvidemos que Dios fue agregando entre los 10 mandamientos, las prohibiciones del libro de Números, las ordenanzas, todo al final sumó 613 mandamientos. Era difícil seguir eso, ¿eh? Y para colmo se iba agregando más, Claro. y leyes de guerra, y leyes Dietéticas, Es increíble. Entonces el judío cada vez que decía, bueno, creo que voy a ir alcanzando, Dios le decía, momento que hay más. Momento que hay más. Bueno, entonces cuando llegamos aquí, llegamos a lo que es la parte de la introducción del libro de Hebreos. Interesante que recién hicimos la introducción al libro de Hebreos, porque el argumento va a comenzar ahora a mencionarlo del verso 4 en adelante. Por eso en el versículo 4, Esteban, hay algo que es muy, pero muy importante, y es una regla
en la Biblia. Cuando aparece Jesucristo Dios, inmediatamente aparece Jesucristo hombre. O viceversa, cuando aparece como Jesucristo hombre, inmediatamente va a aparecer como Jesucristo Dios. Y aquí lo tenemos, porque estábamos hablando en el versículo 2, 3, siendo el resplandor, la imagen misma, sustenta todas las cosas. Sí, sí. Bueno, y ahora en el verso 4 son términos, y términos que forzosamente se refieren a Jesús en su humanidad. Ajá. No hay que decir, bueno, tal vez el escritor. No. En el griego, la palabra hecho y heredó o alcanzó son términos que se refieren a Jesús en su humanidad. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó o alcanzó más excelente nombre que ellos. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, y esto es una regla que el oyente tiene que grabarlo muy bien, cada vez que aparece como Dios, en el versículo 2 y 3, lo va a mostrar como hombre ahora en el 4. Nosotros tenemos siempre esta regla. Si yo le mostrara al alumno o al oyente siempre esta regla, funciona al pie de la letra, porque si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de la deidad, netamente deidad de Jesucristo. Miren, escuchen, oyentes 1.17 de Colosenses, él es antes de todas las cosas en él subsisten. Y sigue hablando de Dios y de Dios y de Dios. Y de repente llegamos al versículo 22, Colosenses 1.22, y dice, en su cuerpo de carne. Algo rarísimo. Porque si está hablando como Dios, porque enseguida, inmediatamente, el versículo que sigue, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él. Es una regla, Esteban, que hay que respetarla. Bueno, hay que encontrarla y verla, porque está allí. Cada vez que lo presenta como Dios, lo va a presentar como verdadero hombre. Es correcto, porque siempre nos cuesta ver a un Jesucristo 100% hombre. Con su doble naturaleza. Claro, exactamente. Por eso dice en su cuerpo, utiliza la palabra soma. Y carne utiliza la palabra sarx. Y muerte utiliza la palabra tánatos. Y uno dice, pero momento, ¿qué me está diciendo? Él fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cuando vamos a Primera de Juan, para ir finalizando, dice lo que era desde el principio. Está hablando de la deidad de Cristo. Pero de repente dice, lo que oímos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Llama la atención, poderosamente la atención llama, que está hablando de verdadero logos de vida, lo que era en el principio, y de repente se apela a tres sentidos: oído, vista y tacto. Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Y uno dice, pero ¿por qué tres sentidos? Claro. Bueno, porque está diciendo, si bien es Dios, estuvo entre nosotros, no me contaron, dice el anciano Juan, yo estuve, lo toqué, lo abracé, lo escuché, le besé. Entonces, continuamente, y en Filipenses es el clásico, dice, siendo en forma de Dios, siendo o existiendo en forma de Dios, enseguida dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero si era Dios, siempre jugando la doble naturaleza. Siempre, continuamente. Es una regla que cada vez el oyente tiene que comprender esta regla. Cada vez que aparece Jesucristo como Dios, va a aparecer como hombre. Y esto es, mi querido amigo, la esperanza del cristiano. Tenemos un Dios que se hizo hombre y se identificó con el hombre. No hizo pecado, se identificó con el pecador para justamente lavarnos, limpiarnos de toda maldad, y por eso hoy nosotros tenemos esta esperanza, tenemos nuestro ejemplo de vida y tenemos quien nos represente en el cielo. Así que disfrutemos a Jesucristo, que estuvo también caminando aquí en la tierra, pasó 1001 como nosotros, como todos, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Que Dios le bendiga ricamente y sigamos disfrutando la vida cristiana. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.